Un matón cortó el cabello de una chica negra, sin sospechar que había elegido a la persona equivocada, una luchadora implacable que no se doblegaría tan fácil. El sonido de las tijeras rasgando el aire fue seguido de un tirón repentino en su cuero cabelludo, un dolor agudo que la atravesó. Sara Martínez se quedó paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido. Su mano subió lentamente, con un temblor apenas perceptible, hasta la parte trasera de su cabeza, donde debería haber estado su trenza, tejida con cuidado y amor. Pero sus dedos solo encontraron mechones sueltos, desiguales, un caos donde antes había orden. En la silenciosa sala de arte, no gritó ni lloró. Su cuerpo permaneció completamente inmóvil, envuelto en una calma tan inquietante que parecía sobrenatural. Mientras las risas crecían detrás de su silla, como un coro cruel que celebraba su humillación, aquellos chicos no tenían idea de quién era ella en realidad. Antes de trasladarse al Instituto Paine Aides, Sara había entrenado durante 3 largos años en un gimnasio de boxeo en el barrio donde creció. Y cuando por fin se volvió para enfrentarse a sus atacantes, no había miedo en sus ojos. Solo el cálculo frío y preciso de alguien que ya había enfrentado rivales mucho más peligrosos en el ring y en la vida. Antes de continuar, me gustaría saber ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Pine era todo lo que Sara no conocía. Pasillos anchos impregnados de un aroma perfumado, paredes recién pintadas que brillaban bajo la luz, y estudiantes que caminaban con una seguridad que parecía gritar que el mundo les pertenecía. Para una chica del este de la ciudad, un lugar que la mayoría de esos adolescentes solo conocía por titulares negativos en las noticias, cada día en esa nueva escuela era como navegar por un territorio enemigo, un campo minado de miradas y prejuicios. «Estarás bien», le dijo su madre aquella primera mañana, sin mirarla realmente a los ojos, mientras sus dedos tamborileaban nerviosos en el volante al dejarla en la entrada principal. No la abrazó. Solo asintió con una distracción que pesaba en el aire. Las cosas en casa no habían vuelto a ser las mismas desde que su padre se marchó, dejando un vacío que ninguna palabra podía llenar. Al entrar en el edificio, Sara sintió las miradas antes incluso de verlas. Estaba acostumbrada a ese escrutinio silencioso, a esa evaluación rápida, al juicio inmediato que caía sobre ella como una sombra. Levantó la barbilla con orgullo y siguió caminando, la mochila bien sujeta al hombro, sus pasos deliberadamente seguros, como si cada uno fuera una declaración de resistencia. La profesora de inglés, la señora Reina, la presentó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una curva forzada que no transmitía calidez. Clase. Esta es Sara Martínez, nuestra nueva alumna. Me han hablado maravillas de su rendimiento académico. Había algo en la forma en que pronunció maravillas que hizo que Sara quisiera desaparecer, un tono que sonaba más a burla que a elogio. Durante la hora del almuerzo, se fijó por primera vez en el trío. 3 chicos ocupaban la mesa central de la cafetería, riendo a carcajadas, observando a los demás alumnos como si estuvieran eligiendo objetivos en un juego cruel. El más alto, con el pelo castaño cuidadosamente peinado y un reloj caro brillando en su muñeca, era claramente el líder. Se llamaba Ismael Blanco. Cuando los ojos de Ismael se posaron en Sara, algo cambió en su expresión. No era reconocimiento, sino identificación. La vio como algo diferente, algo que no pertenecía a ese mundo perfecto que ellos dominaban, y sonrió, una sonrisa que prometía problemas. Todo empezó de manera sutil. Un choque accidental en el pasillo, una risa disimulada cuando ella respondía a una pregunta en clase, susurros que la seguían como un eco venenoso al pasar. Las palabras se colaban a través del silencio que Sara había construido como un escudo protector. Gueto. Salvaje. Agresiva. Ella mantenía la cabeza alta, los ojos fijos en el reloj de la pared, contando las horas que faltaban para poder marcharse y dejar atrás ese lugar. En su mente, resonaba la voz de su primo León. Coloca los pies.
Protégete la cara. Espera el momento adecuado. Se había prometido a sí misma. Nada de peleas, no esta vez, no en esta escuela. Pero el trío no se detuvo. Cada día se volvían más atrevidos, más crueles, como si probaran hasta dónde podían empujarla. En la clase de educación física, Carlos, el seguidor más devoto de Ismael, la empujó durante un partido de baloncesto con tanta fuerza que la hizo tambalearse. «Cuidado, reina de los suburbios», se burló con una risita. «Eso no fue nada creativo», replicó Sara, con voz baja y controlada. «Solo eres gritón, no gracioso». El gimnasio se quedó momentáneamente en silencio. Era la primera vez que ella devolvía el golpe, y Carlos no estaba preparado. Su cara enrojeció mientras buscaba una respuesta, pero no encontró ninguna. Al día siguiente, Sara encontró su taquilla destrozada, papeles rotos esparcidos por el suelo, palabras garabateadas con rotulador negro que decían «Vuelve a tu lugar». Recogió los restos en el silencio, los metió en su mochila y cerró el armario con un suave clic que resonó en el pasillo vacío. Algunos alumnos la miraron, pero nadie dijo una palabra. Fue entonces cuando conoció al director Marcos Esteban, un hombre alto, de piel oscura y ojos penetrantes, que la observaba desde la entrada del pasillo. «¿Te estás adaptando bien?», le preguntó con una voz tranquila que invitaba a la confianza. Sara se encogió de hombros. «Estoy bien». «No lo pareces», replicó él con una perspicacia que la sorprendió. «Aquí no eres invisible». Ella arqueó una ceja. «Nunca he dicho que lo fuera». «Conozco esa mirada», dijo Esteban. «Es la de alguien que calcula cuánto puede aguantar antes de que los demás descubran que han elegido a la persona equivocada para molestar». Los labios de Sara se movieron ligeramente, casi una sonrisa. «Reconocimiento». «Si algo se pasa de la raya», continuó él, «ven a buscarme. Me ocuparé de ello como es debido». «¿Y cuál es la forma correcta?», preguntó ella. «La que no esperan», respondió con una certeza que se quedó grabada en su mente. No había imaginado que la prueba llegaría tan pronto. Fue en aquella clase de arte cuando sintió las tijeras cortando su trenza, esa trenza cuidadosamente tejida por su tía el domingo pasado. «Tu pelo es tu corona», solía decirle su tía con cariño, y ahora esa corona yacía en el suelo del aula, arrancada sin piedad. Bruno, el tercer miembro del trío de Ismael, sacudía los restos de su trenza como si fueran un trofeo, riendo con desprecio. «Tranquila», dijo entre carcajadas. Ni siquiera era de verdad. El silencio en la habitación era tan denso como la niebla, un peso que aplastaba el aire. Todos esperaban que Sara llorara, que gritara o que huyera corriendo. Derrotada, nadie esperaba lo que ocurrió a continuación. Si te estás preguntando cómo reaccionará esta chica tan callada ante esta humillación pública, sigue esta impresionante historia. Y no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo, donde veremos hasta dónde se puede empujar ahí a alguien antes de que contraataque con toda su fuerza. Sara se levantó lentamente, y su silla chocó contra el suelo con un sonido que atravesó las risas como un cristal que se rompe en 1000 pedazos. Nadie en la habitación dijo una palabra. Bruno seguía sujetando la trenza cortada, pero su sonrisa vaciló cuando se dio cuenta de que ella no lloraba ni gritaba, sino que lo observaba con una calma inquietante que helaba la sangre. Solo era una broma, intentó explicar, dando un paso atrás, nervioso. «Relájate. ¿Crees que así está mejor?» La voz de Sara era baja, controlada, como el murmullo de un río antes de desbordarse. Carlos dio un paso adelante, tratando de recuperar el control de la situación. «Nadie intenta herir tus sentimientos. Solo es pelo, ¿verdad?» Ismael, aún recostado en su silla, cruzó los brazos con esa sonrisa de superioridad que lo definía. «Es como una prueba de iniciación. Lo llevas como una declaración, como una armadura. La gente lo pondrá a prueba. Así es como funciona». Algo dentro de Sara se quebró, pero no era ira ciega. Era una determinación fría y calculada.
el tipo de concentración que su primo León le había enseñado antes de cada pelea en el ring. Con un movimiento rápido y preciso, como la campeona de peso semipesado para la que se había entrenado durante años, su puño golpeó el pómulo de Bruno con un chasquido seco e infalible que resonó en la sala. El chico cayó al suelo, aturdido, con sangre goteándole de la nariz, mientras un murmullo de asombro recorría el aula. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Carlos avanzó hacia ella, pero Sara ya se había colocado en posición. Le agarró el brazo con una destreza letal y se lo retorció contra el borde de la mesa con una fuerza que lo hizo gritar de dolor, un alarido que cortó el aire. En cuestión de segundos, el aula de arte se convirtió en un caos absoluto. El profesor gritaba pidiendo ayuda, con la voz quebrada por el pánico. Los alumnos corrían hacia la puerta, tropezando unos con otros. Los teléfonos móviles se alzaban en el aire para grabar el momento, capturando cada instante de esa explosión inesperada. Sara no corrió. Salió tranquilamente del aula, recogiendo del suelo su trenza cortada como si fuera un pedazo de sí misma que no estaba dispuesta a abandonar. Sus pasos resonaron en el pasillo vacío mientras se dirigía a las escaleras, donde esperó con calma a los guardias de seguridad que sin duda llegarían pronto. Cuando el director Esteban la recibió en su despacho, no había sorpresa en sus ojos, solo una triste confirmación de algo que parecía haber anticipado. «Sabes que tengo que suspenderte», dijo al fin, con un tono que mezclaba deber y empatía. 3 días es el protocolo. Sara asintió, sosteniendo aún el trozo de trenza en las manos, como un símbolo de lo que le habían arrebatado. «¿Por qué, Sara?», preguntó Esteban, inclinándose hacia adelante, buscando entenderla. «Me cortaron el pelo», respondió ella, con una voz más suave ahora, más cansada que enfadada, como si el peso de todo empezara a hacerse sentir. El director miró la trenza en su mano, y su rostro cambió, suavizado por un recuerdo. «Mi abuela solía trenzar el pelo de mis primos todos los domingos», dijo pensativo, con una nostalgia que llenó el silencio. Decía que formaba parte de su corona, que el mundo intentaría arrancársela de un modo u otro, pero que si sabían lo que significaba, nadie podría quitársela sin luchar. Algo en el pecho de Sara se aflojó ligeramente ante aquellas palabras, un eco de lo que su tía siempre le había dicho. «Tengo que suspenderla», repitió Esteban, «pero no voy a expulsarla. Presionarán para eso. Los padres, los miembros del consejo, tal vez incluso el distrito. Dirán que es peligrosa». «Ya me lo imaginaba», replicó ella, con una resignación que no era derrota. «Cuando eso ocurra», continuó él, «voy a pedir las imágenes del interior de esa aula. Voy a presentar mi propio informe. Empezaré a hacer preguntas que incomodarán a la gente». A la mañana siguiente, el aparcamiento del colegio se llenó antes de lo habitual. Todoterrenos negros, Lexus plateados y pulidos. BMW de cristales oscuros formaban una fila imponente frente al edificio de administración. Los padres de Ismael, Bruno y Carlos habían llegado en masa, listos para exigir justicia a su manera. Mientras tanto, Sara estaba en casa, sentada en el borde de su cama, mirándose la trenza cortada como si fuera una parte de sí misma que había perdido para siempre. Su teléfono móvil vibró varias veces durante la mañana. Las notificaciones de las redes sociales estallaban con comentarios sobre la chica nueva que le había roto la nariz al capitán del equipo de natación. Sin embargo, un mensaje llamó su atención. Era de una chica llamada Maura, que se sentaba al fondo de su clase de literatura. «A mí también me persiguieron el año pasado. Nadie hizo nada. Lo que hiciste fue valiente». No digo que estuviera bien, pero fue valiente. Fue la primera vez en semanas que Sara sintió que el peso sobre sus hombros se aliviaba, aunque fuera solo un poco. Esa tarde, su tía Amalia se presentó sin avisar, como hacía siempre que sentía que algo iba mal. Encontró a Sara en su habitación, intentando arreglarse lo que quedaba de su pelo con dedos torpes. «¿Quién te ha hecho esto?», preguntó Amalia sin rodeos, con esa franqueza que la definía. Cuando Sara se lo explicó, su tía no reaccionó con la furia que ella esperaba.
En lugar de eso, cogió un peine y empezó a trabajar en silencio en el pelo de su sobrina, con una delicadeza que contrastaba con la situación. Un mal corte es una declaración temporal, dijo Amalia mientras sus hábiles dedos transformaban el desastre en algo deliberado, con estilo. Pero tu reacción ante él, eso es permanente. En el colegio, algo inesperado estaba ocurriendo. Se había filtrado el video del aula de arte, pero no el momento de la pelea, sino los segundos cruciales en los que Bruno cortaba la trenza de Sara, en los que Ismael y Carlos se reían y se burlaban de ella sin piedad. Las opiniones empezaban a dividirse entre los estudiantes y el personal. El segundo día de su suspensión, Sara recibió otro mensaje, esta vez de Sofía, una alumna a la que apenas conocía. Te cortaron el pelo y nadie hizo nada para impedirlo. No fue una broma, fue una humillación. En el colegio, a la profesora de inglés, la señora Reina, que siempre la había tratado con indiferencia, le preguntaban ahora por qué no había intervenido durante semanas de burlas evidentes. Otros profesores empezaban a analizar su propio comportamiento en el pasado, cuestionándose en silencio. Al tercer día, León se presentó para llevar a Sara al entrenamiento, mientras ella golpeaba el saco de boxeo con una intensidad renovada. Él la observaba atentamente, sosteniendo el saco con firmeza. «No has perdido la cabeza», comentó con una leve sonrisa. «Has esperado a que sobrepasaran el límite y luego has respondido con precisión». «¿Cómo lo sabes?», preguntó ella entre golpe y golpe, el sudor corriendo por su frente. «Porque te conozco. No luchas por emoción, peleas por necesidad». Mientras tanto, en el despacho del director Esteban, se libraba una batalla silenciosa. Los padres exigían la expulsión de Sara, amenazaban con demandas y hablaban de retirar las donaciones que sostenían al colegio. Esteban se limitó a escuchar. Archivó cada correo electrónico, documentó cada amenaza y preparó su propio caso con una calma metódica. «Esta chica es un peligro para nuestros hijos», insistió la madre de Bruno, con la voz aguda como el cristal a punto de romperse. «¿Estás de su lado?», preguntó con indignación. «Estoy del lado de la verdad», respondió Esteban con serenidad, mostrando el video de la agresión inicial en su ordenador. Cuando Sara regresó a la escuela al cuarto día, algo había cambiado en el aire. Los pasillos ya no estaban llenos de susurros furtivos. Ahora había miradas directas, algunas de miedo, otras de un respeto reticente, y algunas, sorprendentemente, de solidaridad. Ismael estaba allí, pero mantenía las distancias, su arrogancia sustituida por una cautela calculada que lo hacía parecer más pequeño. Carlos había sido trasladado a otra escuela, y Bruno estaba ausente. Su nariz rota aún se estaba recuperando, un recordatorio físico de lo sucedido. Lo que nadie sabía, mientras veía a Sara caminar por los pasillos con su nuevo corte de pelo atrevido y seguro, era que ella y el director Esteban estaban construyendo en silencio algo más poderoso que un puño. Estaban construyendo un caso, un registro meticuloso de cada incidente, cada provocación, cada vez que un profesor había mirado hacia otro lado. Y cuando Sara abrió su nuevo cuaderno, escondido en el fondo de su mochila, supo que la verdadera lucha no había hecho más que empezar. Las semanas siguientes estuvieron llenas de un silencio diferente. No el silencio de quien teme, sino el de quien observa con atención. Sara se movía por los pasillos con una presencia que ya no necesitaba ser anunciada. Su figura, aunque pequeña, proyectaba una fuerza que todos podían sentir. Su cuaderno secreto, oculto en el fondo de la mochila, se hacía cada vez más pesado con anotaciones minuciosas. Fecha, hora, incidente, testigos, profesores que miraban para otro lado. Era un miércoles gris, cuando llegó el anuncio. Se celebraría una audiencia disciplinaria con el consejo escolar para determinar el futuro de Sara en la institución. El director Esteban le entregó el memorando personalmente, con una seriedad que no ocultaba su apoyo. «Tienen confianza», dijo con voz tranquila pero firme. «Los padres de los chicos tienen contactos en la junta,
Creen que pueden enterrar esto. Sara asintió sin sorprenderse. Lo había visto venir. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Les enseñamos todas nuestras cartas, respondió Esteban. Todo lo que hemos documentado. Cada incidente, cada patrón, todo a la vez. Cuando llegó el día de la vista, la tensión era palpable. Un nudo invisible que apretaba la sala. La sala de conferencias estaba organizada como un tribunal improvisado. A un lado, los padres de Ismael, Bruno y Carlos, acompañados de sus caros abogados de trajes impecables, exudaban una seguridad que rayaba en la arrogancia. Al otro, Sara y su madre, quien, por primera vez en meses, parecía realmente presente, sosteniendo la mano de su hija con una firmeza que hablaba de un cambio silencioso. El superintendente del distrito, el doctor Hernán, un hombre de pelo gris y expresión severa, presidía la mesa central con una autoridad que llenaba el espacio. Estamos aquí para determinar las consecuencias apropiadas por un acto de violencia injustificada contra 3 estudiantes, empezó, con la voz cargada de juicios prematuros que dejaban poco lugar a dudas sobre su postura inicial. El abogado que representaba a las familias de los chicos se levantó confiado, con un aire de superioridad que parecía ensayado. Tenemos aquí un expediente ejemplar de 3 jóvenes prometedores, atletas sobresalientes con un futuro brillante, que fueron brutalmente agredidos por una alumna con un historial de comportamiento problemático. La madre de Bruno añadió con dramatismo: Mi hijo tuvo que ser operado de la nariz. Está demasiado traumatizado para volver al colegio. El padre de Ismael, un hombre de presencia imponente, se inclinó hacia adelante, con la voz grave y autoritaria. Queremos justicia. Exigimos la expulsión inmediata. Fue entonces cuando el director Esteban pidió la palabra. Sin prisas, con una calma que contrastaba con la tensión del momento, se dirigió al centro de la sala y abrió una gruesa carpeta que había colocado sobre la mesa. Antes de continuar, dijo con serenidad, me gustaría presentar a la Junta algunos hechos relevantes. Uno a uno, Esteban empezó a revelar documentos. Informes detallados de incidentes anteriores, relacionados con los 3 chicos, testimonios de alumnos que nunca habían sido escuchados, copias de denuncias que habían sido presentadas e ignoradas por la administración. Y, por último, el video completo de aquel día en la sala de arte. Sin cortes, mostrando exactamente lo que había sucedido antes de que el puño de Sara se encontrara con la cara de Bruno. Lo que vemos aquí, continuó Esteban, no es un acto aislado de violencia. Es la respuesta de una estudiante que fue sometida sistemáticamente a acoso, intimidación y finalmente agresión física cuando le cortaron el pelo contra su voluntad. La sala se quedó en silencio mientras se reproducía el video. El momento en que Bruno cortó la trenza de Sara, la risa de Ismael, la humillación pública. Todo estaba allí, crudo e innegable. Cuando las luces volvieron a encenderse, la expresión del doctor Hernán había cambiado. La severidad inicial dio paso a una incomodidad visible. Eso es perturbador, dijo, mirando a los padres de los chicos con una mezcla de sorpresa y reproche. Solo era una broma, protestó la madre de Bruno, pero su voz había perdido convicción, temblando bajo el peso de la evidencia. En ese momento se abrió la puerta del salón. Maura, la chica que había enviado el mensaje a Sara, entró tímidamente, seguida de Sofía y otras 3 estudiantes. «Hemos pedido permiso para declarar», dijo Maura con voz temblorosa pero decidida, como si hubiera reunido todo su coraje para ese instante. Una a una, compartieron historias similares, el mismo patrón de acoso, los mismos agresores, la misma inacción por parte de la administración. La tensión crecía en la sala con cada nuevo relato, un murmullo de incredulidad y vergüenza que se extendía entre los presentes. Sara se levantó por fin, sin un ápice de nerviosismo en su postura, solo la calma que da la certeza absoluta. «No estoy aquí para disculparme por lo que hice», dijo con voz clara y firme, resonando en la sala como un eco de verdad. «Estoy aquí para preguntar por qué tuve que hacerlo.
¿Por qué nadie intervino cuando me cortaron el pelo? ¿Por qué nadie detuvo el acoso las semanas anteriores? ¿Por qué estos chicos creyeron que podían hacer esto sin consecuencias? Miró directamente a los padres de los agresores, sus ojos como dagas que cortaban a través de sus defensas. No están furiosos porque sus hijos hayan resultado heridos. Están furiosos porque por fin alguien se ha defendido. Un murmullo recorrió la sala, un eco de asombro y reflexión. El doctor Hernán se ajustó las gafas, visiblemente turbado por las revelaciones que acababan de desplegarse ante él. A la luz de estas nuevas pruebas, anunció finalmente, con una voz que intentaba recuperar autoridad. Esta vista ya no trata de las acciones de Sara Martínez. Se trata de un patrón sistemático de acoso que se ha permitido que continúe en esta institución. Señor Esteban, quiero una investigación completa. Y en cuanto a ustedes, dijo dirigiéndose a los padres con un tono que no admitía réplica, les sugiero que hablen seriamente con sus hijos sobre las consecuencias de sus actos. El giro fue completo. Las expresiones confiadas de los abogados se desmoronaron como castillos de arena. La cara del padre de Ismael se puso roja de ira contenida. La madre de Bruno abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido, silenciada por la evidencia. Cuando terminó la vista, Sara y el director Esteban intercambiaron una mirada silenciosa, un entendimiento tácito que no necesitaba palabras. No era solo una victoria personal, era un sistema obligado a enfrentarse a su propia complicidad, a mirarse en el espejo y reconocer sus fallos. En los días siguientes, la historia se filtró y se extendió por la escuela como un reguero de pólvora, imparable. El consejo anunció una revisión completa de las políticas disciplinarias. Se crearía un comité de diversidad. Se aplicarían y supervisarían nuevas normas contra el acoso escolar. Mientras caminaba por los pasillos, Sara ya no sentía miradas de juicio. Vio respeto, reconocimiento y, lo más importante, otros alumnos que se atrevían a hablar de sus propias experiencias, rompiendo el silencio que los había aprisionado. Un mes después de la vista, Pines Aires ya no era la misma escuela. En los pasillos donde antes reinaba el silencio, ahora resonaban las voces de alumnos que por fin se sentían seguros para expresarse. Los cambios no se produjeron de golpe, pero llegaron con la firmeza de algo construido para durar, como una raíz que se aferra a la tierra. Bruno y Carlos habían sido trasladados a otras escuelas, dejando atrás el eco de su arrogancia. Ismael se quedó, pero ahora caminaba solo, su aura de intocable completamente disipada. En las raras ocasiones en que se cruzaba con Sara por los pasillos, apartaba la mirada, incapaz de sostenerla de la mujer que no solo le había partido la cara a su amigo, sino que había fracturado todo el sistema que los protegía. El comité disciplinario del distrito había emitido su informe final. Una investigación completa de 3 años de incidentes encubiertos, recomendaciones de formación antirracista para todo el profesorado y un programa de supervisión permanente del centro. Nunca pensé que vería pasar esto, comentó Maura, sentada junto a Sara durante el almuerzo. Lo que había empezado como un mensaje de solidaridad se había convertido en una verdadera amistad, un lazo forjado en la adversidad. Parecían intocables, añadió Maura, con un tono de asombro. Sara sonrió ligeramente, una curva leve pero genuina. Nadie es intocable. Simplemente no han encontrado a la persona adecuada para desafiarles. El Comité Estudiantil contra el Acoso, formado tras los sucesos, crecía semana a semana. Dirigido por Sofía, planificaba talleres y creaba espacios seguros para que los estudiantes compartieran experiencias. Sara no participaba oficialmente, pero su presencia se cernía sobre el grupo como una inspiración silenciosa, un faro que guiaba sin necesidad de palabras. La profesora Reina, que antes había tratado a Sara con una indiferencia velada, ahora la miraba con una mezcla de respeto y vergüenza, como si reconociera su propio fallo. Tras la vista, varios profesores habían sido llamados para explicar su inacción ante el acoso sistemático. Algunos se defendieron con excusas débiles. Otros reconocieron sus defectos en silencio.
La transformación fue más profunda de lo que cualquier sesión de formación podría lograr. «Señorita Martínez», llamó la señora Reina después de la clase, con un tono más suave de lo habitual. «Su ensayo sobre la resiliencia es excepcional. Voy a recomendar su publicación en el periódico escolar». Sara asintió sin mostrar sorpresa. Sí, su trabajo siempre había sido excepcional. Pero ahora, por fin, se lo reconocían. En casa, los cambios eran más sutiles, pero igual de significativos. Su madre había vuelto a hablar durante la cena, a preguntarle por su día, a escuchar sus respuestas con atención. La experiencia de la audiencia, ver a su hija levantarse con tanta fuerza y claridad, había despertado algo latente en su interior, un eco de la mujer que solía ser. «Te pareces a tu padre», dijo una noche, su voz casi un susurro, cargada de una emoción contenida. Nunca aceptó la injusticia en silencio. Era la primera vez en meses que mencionaba al padre de Sara sin amargura, un pequeño puente hacia algo que habían perdido. Una tarde soleada, el director Esteban llamó a Sara a su despacho. A través de la ventana se veía a los alumnos reunidos en el césped, algunos en pequeños grupos de estudio, otros simplemente charlando, riendo. La escuela respiraba de otra manera, con una ligereza que antes no existía. «Hemos recibido solicitudes de 5 escuelas del distrito», dijo Esteban, entregándole una carpeta con un brillo de orgullo en los ojos. «Quieren implantar nuestro nuevo programa contra el acoso escolar. Lo llaman el Protocolo Martínez». Sara alzó las cejas, sorprendida por primera vez en mucho tiempo. «Yo no pedí eso», dijo, con una honestidad que no necesitaba adornos. «Precisamente por eso funciona», replicó Esteban, y una rara sonrisa iluminó su rostro. «Usted no luchó por la fama o el reconocimiento. Luchaste por algo más importante. La dignidad», añadió ella, completando su pensamiento. «Precisamente», asintió él. Durante la última semana de clase, Sara encontró un papel doblado en su taquilla. A diferencia de la última vez, no contenía amenazas ni insultos. Era una simple nota de una alumna de primero. «Gracias por demostrarnos que podemos defendernos». Ese día, al salir del instituto, se fijó en Ismael, que estaba solo cerca de la puerta. Por primera vez, no apartó la vista cuando sus miradas se cruzaron. «He aprendido algo», dijo él, con la voz desprovista de su arrogancia habitual, casi vulnerable. «No todo es como yo pensaba». Sara no respondió de inmediato, estudiando su rostro en busca de sinceridad. «Aprender es un comienzo», dijo finalmente. «Lo que hagas después con ello es lo que importa». Esa noche, durante la cena, León apareció sin avisar, como solía hacer, llevando un pequeño regalo envuelto. Cuando Sara lo abrió, encontró un par de guantes de boxeo nuevos, relucientes bajo la luz de la lámpara. «¿Para qué?», preguntó, confundida, alzando la vista hacia él. «Para enseñar a otras personas», respondió León con una sonrisa cómplice. «Como prometiste». En el gimnasio de boxeo, León había puesto en marcha un programa para que las chicas aprendieran defensa personal, un proyecto que llamó Proyecto Trenza. Sara sonrió, esta vez de verdad, una sonrisa que iluminó su rostro y alcanzó sus ojos, algo que no había hecho en mucho tiempo. El mundo no había cambiado del todo. Los prejuicios seguían existiendo, acechando en las sombras. Los sistemas injustos seguían imperando en muchos lugares, resistiendo el cambio. Pero Painieides había aprendido una valiosa lección, una que resonaría más allá de sus muros. El silencio no protege indefinidamente a los opresores. Basta con que una persona se niegue a ser silenciada para que otra encuentre su propia voz, y luego otra, y otra más. Aquel verano, mientras se preparaba para el siguiente curso escolar, Sara reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. No se trataba solo de conectar un puño con una cara.
Se trataba de romper el ciclo de la intimidación, de sacar a la luz la complicidad que lo permitía, de demostrar que cada persona lleva dentro el poder de transformar sistemas enteros, incluso cuando todo parece conspirar en su contra. La verdadera fuerza, descubrió Sara, no estaba en saber luchar. Estaba en saber cuándo luchar, por qué luchar y cómo su lucha podía allanar el camino a otros que la seguirían. Si esta historia te ha llegado al corazón y te ha hecho reflexionar sobre las injusticias que pueden existir a tu alrededor, compártela con amigos que necesiten escuchar este mensaje. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.